¿Qué tal, estimados amigos? Qué bueno que continúan con el análisis de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho. En este video, que es el número 3, analizaremos la unidad 3 que se denomina las fuentes del derecho. En este tema vamos a analizar los siguientes puntos. Hablaremos de las fuentes reales, las fuentes históricas, las fuentes formales. Continuaremos con el estudio de la clasificación de la norma jurídica. Asimismo, hablaremos de la jerarquización de la norma jurídica, también conocido el tema como la pirámide de Kelsen. Continuaremos con el proceso legislativo. Hablaremos del tema de la jurisprudencia y la forma de constitución o creación de jurisprudencia, y concluiremos con el tema de los principios generales del derecho. Bien, cuando hablamos de las fuentes del derecho, tenemos que mencionar que es el origen, que es el fundamento, que es la creación de la ciencia del derecho. Y en primer lugar, debemos destacar las fuentes reales del derecho: fenómenos sociales, acontecimientos sociales, circunstancias que propician que el legislador cree la norma jurídica. También tenemos las fuentes históricas, que son medios objetivos que provienen de legislaciones pasadas, y que de alguna manera estas instituciones que existían en normas pasadas, en normas que anteceden unas a otras, son el fundamento, son el preámbulo de las instituciones y las normas que tenemos vigentes el día de hoy. Por poner un ejemplo, México alcanzó su independencia del Reino de España el 27 de septiembre de 1821. A partir de esta fecha hemos tenido distintos ordenamientos normativos que, sin lugar a dudas, dan pauta, dan un preámbulo a las normas que nos rigen el día de hoy. Por su parte, las fuentes formales del derecho son los procesos de creación de las normas jurídicas. Este es un punto principal donde vamos a empezar a analizar las principales fuentes formales del derecho, en la cual analizaremos la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Cuando hablamos de la ley, vamos a señalar que es una manifestación de la voluntad soberana. Acuérdense ustedes, mis estimados amigos, que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y que éste delega esta potestad de creación de leyes a un órgano facultado para ello, que en este caso vamos a hablar del poder legislativo, que mediante un procedimiento establecido en la Constitución crea la norma jurídica, crea la ley. Por su parte, la costumbre, vamos a hablar que es una conducta reiterada y que en este sentido es de observancia general y obligatoria. Se considera esta cuestión. La costumbre tiene dos elementos muy importantes que tenemos que tomar en consideración: la inveterata consuetundo, que es la repetición reiterada de un acto o una conducta, y la opinio juris sive necessitatis, que implica la obligatoriedad de dicha norma, la obligatoriedad de dicha conducta, de dicho acto. Por otra parte, cuando analizamos la jurisprudencia, vamos a hablar que es una doctrina creada a partir de resoluciones judiciales reiteradas y contestes sobre una materia emitidas por un órgano facultado para ello, y que de alguna manera son consideradas obligatorias por los órganos jurisdiccionales y administrativos también en este caso. Tenemos por otra parte otra fuente formal del derecho, como es la doctrina, las opiniones provenientes de jurisconsultos, de expertos en la ciencia del derecho, que sin lugar a dudas dan pauta a la evolución del derecho positivo. Y tenemos también otra fuente del derecho, que son los principios generales del derecho, que son máximas derivadas principalmente del derecho natural y que constituyen la pronta espiritual de la ley. Vamos a analizar un punto muy importante, que es la clasificación de la norma jurídica. Y en primer lugar debemos hacer mención al sistema a que pertenece. Y aquí podemos hablar de normas de naturaleza nacional, que son normas que tienen vigencia, que tienen eficacia, que se aplican dentro del territorio nacional. Por otra parte, tenemos a las normas locales, que su ámbito de aplicación, su ámbito de vigencia es una entidad federativa determinada, o en algunos casos también podemos hablar que su aplicación únicamente se limita a un municipio en particular.
Por otra parte, tenemos normas internacionales surgidas principalmente de los tratados internacionales, de los acuerdos multilaterales, de los convenios celebrados por sujetos del derecho internacional público. Tenemos también otra clasificación de la norma jurídica que es por su fuente. Y por su fuente podemos clasificarla en los siguientes. En el primer lugar, podemos hablar de la fuente legislativa. Este tipo de normas provienen de un órgano facultado para la creación de la norma, de la ley, que en este caso, a nivel nacional, provienen del Congreso de la Unión, compuesto de 2 cámaras, diputados y senadores. Y en la norma local provienen principalmente de un Congreso del Estado que crea las normas que van a regir en su territorio determinado. Por otra parte, tenemos que a nivel municipal, tenemos al ayuntamiento principalmente conformado por síndicos, presidente municipal y regidores que tienen la potestad de que en cabildo crean el ordenamiento normativo que va a regir dentro del municipio. Otro punto de la clasificación de la norma jurídica por su fuente es las consuetudinarias, que principalmente, como hemos hecho mención con antelación, es una conducta reiterada que se considera de cumplimiento obligatorio. Otro punto muy importante son las normas jurisprudenciales, que como ya mencionamos son doctrinas creadas a partir de resoluciones judiciales, que son reiteradas, que implican una cuestión de resolución de una contradicción de tesis, que implica un principio de declaratoria general de inconstitucionalidad y que son consideradas obligatorias por los órganos jurisdiccionales. Vamos a detallar más adelante en qué consiste la jurisprudencia. Por otra parte, otro punto muy importante dentro de la clasificación de la norma jurídica es por el ámbito de personal de validez. Y aquí podemos hablar de normas de naturaleza genérica. ¿A qué nos referimos con normas genéricas? Pues evidentemente vamos a referir que estas normas se dirigen a un número indeterminado de personas. Esta situación implica que la norma va a ser de aplicación obligatoria para todos los gobernados en un determinado territorio. Otro punto muy importante son las normas individualizadas o también conocidas como concretas, que son aquellas normas que van a obligar a uno o varios sujetos individualmente determinados y que estos se van a sujetar por el contenido de este tipo de disposiciones. Por ejemplo, podemos mencionar una sentencia que en este caso va a ser de carácter obligatorio para una persona en particular. Tenemos otro punto muy importante que es por su jerarquía, y en este caso podemos hablar de las normas de naturaleza constitucional, cuyo origen, cuya situación la vamos a encontrar directamente vinculada en la norma fundamental del Estado, que es la Constitución. Por otra parte, tenemos las normas ordinarias que tienen su origen directamente del contenido de la norma constitucional, es decir, su proceso de creación se encuentra contemplado en la misma Constitución y se establece que es una potestad del Poder Legislativo la creación de este tipo de normas. Muy bien, tenemos otra clasificación que son por sus sanciones. Aquí vamos a hacer una alusión muy importante a las siguientes. En primer lugar, vamos a mencionar las leyes perfectas, que son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que la vulneran, ¿sale? Quedan sin efectos esos actos que son contrarios a la ley. Por otra parte, tenemos las leyes más que perfectas, que son aquellas que no anulan el acto que las vulneran, pero por haberse consumado de modo irreparable, en cuyo caso el infractor, además de un castigo, debe de reparar el daño causado. Entonces, esto es muy importante determinarlo porque los efectos del acto ya no se pueden retrotraer. Pero, sin embargo, es importante que se repare el daño por la persona que causó dicha afectación al contenido de la norma. Tenemos otras que se denominan leyes menos que perfectas, que son aquellas normas cuya violación no impiden que el acto violatorio produzca sus efectos jurídicos, pero que hacen que el sujeto acreedor tenga un castigo, ¿sale? Por ejemplo, el tutor que se casa con quien ha estado bajo su guarda. En este supuesto, el matrimonio no es nulo, pero sí ilícito y se debe aplicar una sanción determinada. Por otra parte, tenemos leyes que son imperfectas, que son aquellas normas cuya fracción carece de sanción. En este caso,
es muy frecuente que la norma de derecho positivo establezca alguna situación de que su inobservancia va a producir una consecuencia. Sin embargo, la misma norma no establece cuál es dicha consecuencia. Por otra parte, tenemos a las normas de por su calidad, vamos a clasificarlas, estas normas jurídicas, como positivas y prohibitivas. Las positivas son las que permiten una determinada conducta, que puede ser de acción o de omisión. Por otra parte, las normas prohibitivas son aquellas que prohíben un comportamiento, que también pueden ser de acción o de omisión. Por otra parte, tenemos la clasificación de la norma jurídica por sus relaciones de complementación, y podemos ahí mencionar las normas primarias y las normas secundarias. Las normas primarias, estas surgen y tienen eficacia por sí mismas, es decir, no requieren de otra norma para que sean eficaces. Por otra parte, las normas secundarias se encuentran directamente vinculadas a las normas primarias. Muy bien. Otro punto muy importante que tenemos que resaltar son la clasificación de las normas jurídicas por sus relaciones con la voluntad de los particulares. Y aquí vamos a mencionar dos tipos de normas: las taxativas y las disponibles. Las taxativas son aquellas normas que obligan a los particulares independientemente de su voluntad, son irrenunciables. Y por lo tanto, las dispositivas son aquellas normas que dejan de aplicarse por voluntad expresa de los particulares. Es decir, aquí se rigen estas normas por el principio de autonomía de la voluntad. Pasando a otro tema que es muy importante desarrollar, es importante que analicemos la jerarquización de la norma jurídica, o también conocida como pirámide de Kelsen. Y en este supuesto tenemos que analizar cómo se ordena la norma jurídica en una base de jerarquización. En primer lugar, tenemos como cúspide de esta pirámide a la Constitución, la norma fundamental de un Estado, la norma que regula el poder público, la norma que establece los derechos fundamentales de sus gobernados. Esto es muy importante que analicemos, porque a partir de la norma constitucional van a surgir las demás normas, como son los tratados internacionales, acuerdos celebrados entre dos o más sujetos de derecho internacional público. Así como también tenemos a las leyes generales, cuya característica principal es de que estas normas son concurrentes, es decir, son de ámbito de aplicación federal, local y municipal. Tenemos por otra parte, abajo de las normas generales, a las leyes federales, que son normas emanadas directamente del Congreso de la Unión, compuesto de dos cámaras, diputados y senadores, y que va a tener su ámbito de vigencia y de validez en todo el territorio nacional. Abajo de ellas tenemos a las normas locales, que tienen su ámbito de aplicación y de validez en un territorio de una entidad federativa, y que emanan de los congresos locales que integran la federación. Por otra parte, tenemos los reglamentos, que son disposiciones legislativas que emanan directamente del presidente de la República a nivel federal, o de los gobernadores de los estados a nivel local, y que tienen como consecuencia el complemento de una norma de naturaleza federal o local, según sea el caso. Tenemos por otra parte los decretos, que son disposiciones unilaterales que emanan del poder ejecutivo. Por otra parte, tenemos la jurisprudencia, que, como ya hemos hecho mención con antelación, son doctrinas creadas a partir de resoluciones judiciales que van a considerar los órganos jurisdiccionales de cumplimiento obligatorio, de conformidad con lo que establece la ley de amparo. Esta pirámide es muy importante que la analicemos, porque es la estructura base del orden jurídico en nuestro estado. Hay que hacer mención que con la reforma del 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos, tenemos una variación en la pirámide kelseniana cuando hablamos de las normas de derechos humanos, en virtud que se deban proteger tratados internacionales. Entonces, en materia de derechos humanos, vamos a encontrar que hay una igualdad o hay un equilibrio entre la Constitución y los tratados internacionales, y hay que aplicar el denominado principio pro persona o interpretación conforme, la aplicación de la norma que sea más favorable a la protección de los derechos fundamentales de la persona, o en su defecto, la que sea menos gravosa. Esto es muy importante que lo analicemos.
Muy bien, una vez que hemos hecho el análisis de la pirámide de Kelsen y la estructura normativa de las normas dentro del Estado mexicano, es importante hablar del proceso legislativo. Vamos a mencionar estos 5 puntos que son muy importantes, como son el punto número 1, la iniciativa. El punto número 2, la discusión. El punto número 3, la aprobación. El punto número 4, la sanción. Y el punto número 5, la iniciación de vigencia. Cuando hablamos de la iniciativa, vamos a mencionar que esta iniciativa es propuesta por el presidente de la República. Puede ser también por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. También tenemos la potestad de las legislaturas de los estados que pueden presentar una iniciativa de ley, y también tenemos la iniciativa popular que presentan directamente los gobernados. Una vez que se presenta la iniciativa, tenemos un proyecto de ley. El proyecto de ley va a ser conocido por una cámara. En este caso, la cámara que conozca en primer lugar este proyecto de ley, vamos a denominarla Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen está de acuerdo con la norma que se está discutiendo, entonces la va a pasar a una segunda fase, que es la discusión, en la cual se enviará a la Cámara de Revisión. Si la Cámara de Revisión está conforme con el proyecto de ley que envió la Cámara de Origen, entonces la enviará para su aprobación al presidente de la República, que podrá ejercer sus derechos de veto y hacer las observaciones que considere pertinentes y regresar a las cámaras para su discusión. Pero si está de acuerdo el presidente de la República, entonces la sancionará, y en este supuesto, para que se establezca su iniciación de vigencia, la deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en donde se va a establecer en qué momento la norma va a entrar en vigor. Muy bien. Una vez que ya hemos hecho alusión a estos puntos sobre el proceso legislativo y cómo se constituye la norma, ahora es importante hablar de otra de las fuentes formales del derecho, que es la jurisprudencia. Ya mencionamos reiteradamente qué debemos entender por jurisprudencia. Ahora vamos a hablar de algunos tipos de creación de jurisprudencia, y vamos a mencionar 3 tipos: la de reiteración de criterios, la jurisprudencia por contradicción de tesis y la jurisprudencia por sustitución. Cuando hablamos de la jurisprudencia por reiteración de criterios, vamos a hablar que se sustentan un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Los órganos facultados para crear jurisprudencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. También tenemos que en materia electoral puede crear jurisprudencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También tenemos otros órganos que crean jurisprudencia, como es los tribunales colegiados de circuito y los plenos de circuito, que resuelven las contradicciones de tesis de tribunales colegiados de circuito de su mismo circuito judicial. Muy bien, una vez que hemos hecho esta aclaración, vámonos por el segundo tipo de jurisprudencia, la jurisprudencia por contradicción de tesis. En este supuesto se van a resolver 2 criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre plenos de circuito o entre tribunales colegiados de circuito, y se deberá resolver qué tesis jurisprudencial debe de prevalecer. Tenemos otro tipo de jurisprudencia, que es la denominada jurisprudencia por sustitución. En este caso, cuando la jurisprudencia por reiteración o contradicción es sustituida a solicitud de quienes la formulan por darse circunstancias cambiantes que la obliguen, que la modifiquen a los criterios sostenidos con antelación. Entonces, esto también es una fuente formal del derecho creada por los órganos jurisdiccionales que hemos hecho mención con antelación. Muy bien. Ya casi para concluir con este tercer tema, con esta tercera unidad sobre las fuentes del derecho, es importante analizar los principios generales del derecho. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, vamos a hablar que son fuentes formales indirectas. Las fuentes, los principios generales del derecho tienen un carácter supletorio, y podemos hablar de que estos principios pueden ser expresos o tácitos. Son expresos cuando aparecen plasmados directamente dentro del propio ordenamiento jurídico, y son tácitos cuando su interpretación requiere de la analogía, requiere de la hermenéutica jurídica, y tienen su origen principalmente en el derecho natural.
Muy bien, estimados amigos, pues bien, analizamos temas que son muy importantes para la ciencia del derecho, como son las fuentes del derecho, hablamos también de la clasificación de la norma jurídica, estudiamos el tema de la jerarquización de la norma jurídica o también conocida como pirámide del Kelsen, analizamos el proceso legislativo y los pasos que se deben llevar para la creación de la norma, hablamos de la jurisprudencia y los distintos tipos de jurisprudencia, así como los órganos facultados para la creación de jurisprudencia, y concluimos con el tema de los principios generales del derecho. Estimados amigos, agradecemos su atención en esta tercera unidad de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Muchas gracias por su atención.